Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión de jóvenes, la tercera reunión de jóvenes del año. Si no me equivoco, a pesar de que la semana que correspondía hace 2 semanas atrás no se pudo tener, pero se va a continuar en la misma línea. Quiero invitarles, por favor, a que leamos en Mateo capítulo 4. De los versículos 12 al 17. Antes de leerlo, les quiero dar una pequeña introducción mientras lo buscan. Es un pasaje muy sencillo, es un pasaje más bien descriptivo, no es un pasaje que vaya a enseñar tanta doctrina, por así decirlo. Muestra el comienzo del ministerio del Señor Jesús en este mundo hace 2000 años atrás, en una zona de Israel al norte. Dice así la palabra del Señor, Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí vamos a leer y les quiero compartir algunos elementos de este pasaje. Dicho sea de paso, yo por lo menos veo súper nítido, ¿eh? No sé. Así que excelente, por lo menos por ahora. Este es un pasaje que fue hace 2000 años atrás. Esto ocurrió hace 2000 años atrás. Pero sin embargo, a pesar de tener tanto tiempo de diferencia y tener tantos elementos culturales diferentes a lo que tenemos, yo pienso y creo que este pasaje alude a un grupo de personas que viven allí, que tienen en común más cosas de las que nosotros podemos pensar con nosotros mismos. Les quiero compartir a lo menos 3 grandes similitudes que nosotros o que toda persona tiene con estas personas que estaban en este sector, en esta tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. En primer lugar, vamos a explicar un poquitito el contexto para poder entender un poco ese elemento. En segundo lugar, nos vamos a centrar en que nos parecemos a ellos en las tinieblas. Después nos vamos a centrar en que nos parecemos a ellos en el ofrecimiento de la luz. Y por último, nos parecemos a ellos en que tanto ellos como nosotros tenemos la misma demanda delante de Dios, la misma exigencia delante de Dios. Eso es lo que les quiero compartir en esta tarde. Versículo 12 habla de la persona de quien nosotros queremos predicar. Nosotros queremos predicarte acerca de Jesús. Cuando Jesús, dice el versículo 12, y por lo tanto de Él es quien quiero hablar. La Escritura, la Biblia muestra que Jesús es mucho más allá que un simple profeta. Jesús es Dios. Y que venido el momento, como dice también la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Él que es eterno, jamás creado, Él vino a este mundo como un hombre. Hace 2000 años atrás, tomó una naturaleza humana para sí. Y de Él es quien quiero hablar. En forma resumida, lo que hemos leído en esta tarde
si lo pudiera resumir en 10 segundos, acerca del Señor Jesús, es la descripción de cómo nuestro Señor Jesucristo vino a vivir a Galilea, que era un lugar al norte, y cómo comenzó a predicar allí. Eso es una descripción. Pero gracias a Dios, en la Escritura no está así de resumido. Hay ciertos elementos aquí. Y eso es lo que yo les quiero mostrar hoy. En este caso, él deja la ciudad donde él se crió. Él nació en Belén, se crió después en Nazaret, pero ahora se mueve a Capernaum, una ciudad en la que él residiría allí por un tiempo. Es una ciudad, y quiero mostrarles algunas características de la ciudad de Capernaum. Ciudad marítima, está a orillas del mar de Galilea. Es una ciudad muy próspera. Es una ciudad que algunos le han llamado el granero de Israel. Tierras bastante fértiles, pesca. La mayoría de discípulos del Señor eran de esta zona y eran pescadores. Y sin embargo, no era necesariamente una ciudad muy sofisticada. Era una ciudad con las personas bastante simples, por así decirlo, tal vez campesinos, pescadores, y sin embargo tenían una mentalidad bastante cosmopolita, influenciada por muchas culturas que había alrededor en los países alrededor. Expando esto un poco más. Los versículos 13 al versículo 16 nos va a mostrar una profecía de Isaías que nos habla un poco de esta tierra. Isaías, capítulo 9, versículos 1, 2, que están citados en este pasaje y los vimos, habla de la región de Zabulón y de Neftalí. Ahí está. No voy a entrar en esos detalles. Regiones al norte de Israel. Toda la zona de Galilea, densamente poblada. Y sin embargo, las personas que estaban allí, simples, tal vez más cosmopolitas, un poco más abiertos a las demás culturas que habían, son personas que reciben un profundo menosprecio por parte de los judíos de la capital. En Jerusalén miran a esa zona y dicen no, ellos no. Ellos son pecadores, ellos son paganos, ellos se han vendido a los distintos pueblos que están alrededor. Ellos han incumplido los mandamientos de Dios, partieron así siglos atrás de ese momento, no expulsaron a los pueblos que estaban alrededor, se mezclaron con ellos, posteriormente vienen una serie de invasiones y deportaciones en los que parte del pueblo es llevado a otra parte y reemplazado por otro pueblo, como se hacía en la guerra en esos tiempos, y por lo tanto se va mezclando y termina una mezcolanza de población allí, una mezcla intercultural que era bastante aborrecida por los judíos de Jerusalén. Este pasaje en el versículo 15, al referirse a esa tierra, dice Galilea de los gentiles al final. No sé si lo vieron en sus Biblias o aquí. Dice al final Galilea de los gentiles. Y los gentiles era un término medianamente, tal vez casi despectivo de referirse a alguien que no es judío precisamente. A alguien que viene de otras gentes. Esa es la idea de gentil. ¿Ok? Entonces lo que yo les quiero mostrar aquí es que este pueblo, según los judíos más ortodoxos, es un pueblo o es una población pervertida en sus costumbres, abierta de mente, apartada de la ley de Dios, una región sin ley, tal vez una región de opresión, tal vez con temor profundo a las invasiones que podrían venir, porque al estar en la zona norte era el camino por donde podría llegar un ejército al lugar. Y al mismo tiempo, comercialmente hablando o económicamente hablando, había bastante comercio, era bastante activa en ese sentido, por lo tanto la mentalidad bastante abierta, sin mucha influencia religiosa, a lo menos religiosa ortodoxa, solo mezclas. A ellos, el profeta Isaías
les dijo que algún día les iba a resplandecer gran luz. Y lo que nos dice Mateo aquí, nos dice que esa profecía se cumplió el día que el Señor Jesús fue a predicar allí. Muy a grandes rasgos y corriendo el riesgo de haberles lateado tal vez un poco con esta burdísima clase de historia, voy a continuar con mis 3 puntos. ¿Y por qué lo hice? Porque considero que es tremendamente relevante. Nosotros tenemos en común, en primer lugar, las tinieblas con ellos. Y quiero hablar de eso. Tal como lo mencioné, los habitantes de esta zona, de Capernaum y de toda Galilea, es un pueblo que está perdido, es un pueblo que está sin Dios, es un pueblo que se ha apartado de las costumbres más estrictas de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento dado a Israel. Es un pueblo que se ha mezclado completamente, su mente está abierta a recibir cualquier otra idea, y al mismo tiempo tienen suficiente tal vez poder económico como para sostener ese estilo de vida, y no hay ningún problema en ello. Estas personas son demasiado liberales tal vez, demasiado influenciadas tal vez por las distintas culturas o formas de pensar que hay alrededor, demasiado centradas en sus propios negocios, demasiado centradas tal vez en ganar dinero o tener un buen pasar en sus creencias, en sus asuntos personales, y saben perfectamente que hay cierto grupo de religiosos que los menosprecian y les da exactamente lo mismo. Y si se dan cuenta, esta descripción, ajenos a Dios, no muy religiosos, laicos, liberales, cada quien subsiste como bien le parece en sus propios negocios, bastante abiertos de mente, tolerantes a cualquier cultura, de alguna u otra manera comienza a parecerse mucho a nosotros, a Chile, a la cultura occidental. Bastante laica, bastante abierta, cada quien se defiende con lo que puede, pero al mismo tiempo estamos todos juntos y tolerantes con todo el mundo, y cada quien tiene su propia verdad, y yo no me meto en tu vida, y tú no te metas en lo mío, yo no hago mal a nadie, yo vivo y dejo vivir, y por lo tanto tú déjame vivir a mí también. No soy religioso, pero no le hago absolutamente daño a nadie. Este pasaje fue dirigido inicialmente a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero creo firmemente que se puede aplicar. El estilo de vida de la gente de Zabulón y de Neftalí es muy parecido al estilo de vida de nuestra sociedad el día de hoy. Y la razón de eso es que la Escritura nos acusa a todos y cada uno de nosotros de que estamos bajo pecado. Delante de Dios, pecadores perdidos. Dios dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Hay un pasaje, ya que hablamos de luz que resplandece, hay un pasaje que dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ¿sabes qué? Esta descripción, si bien puede ser extrapolable a nuestra cultura, va mucho más allá. No es un tema cultural, no es un tema social, no es un tema económico, no es de un imperio opresor neoliberal que atrapa a las personas, no tiene nada que ver con eso. Es un problema espiritual, es un problema de tu corazón, delante de Dios. ¿Y sabes qué? Estas personas que viven así, laicos, sin considerar demasiado a Dios,
son llamadas por este pasaje, por Dios, como asentados viviendo en tinieblas y viviendo en región de sombra de muerte. Tal vez sea el caso tuyo hoy. Tal vez haya alguien aquí que siente cierta simpatía por la iglesia o por algunas personas de la iglesia, pero que realmente en el fondo esté pensando que esto no tiene mayor sentido, que tal vez lo más importante sería enfocarse en las realidades que nos afligen a todos como sociedad y no en algo que ni siquiera está del todo ciertamente probado que sea verdad y que por lo tanto no es digno de ser creído y por lo tanto que yo puedo vivir mi propia espiritualidad como yo bien lo sienta o que yo estoy por sobre estas cosas, que ya las tengo superadas y que de hecho cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de organizar estas reuniones también deberíamos haber superado estas cosas. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI, ya no estamos en la Edad Media y todas esas cosas. A eso Dios dice, a esa forma de pensar, Dios le dice tinieblas. A esa forma de pensar, Dios le dice oscuridad. A esa forma de pensar, Dios le dice pecado. Rebeldía en contra de Dios. Pecado y juicio. Y no es un chiste ser pecador. Ser un pecador delante del Dios Santo que te creó y que te sostiene es más grave de lo que puede parecer. Es gravísimo. Eso es lo primero que tenemos en común con estas personas. Tú y yo somos pecadores delante del Dios Todopoderoso. Tinieblas. En segundo lugar, luz. Luz. Este pasaje no alude a este grupo de personas de la tierra de Zabulón y de Neftalí que están asentados en tinieblas para dejarnos allí. Este pasaje nos dice que cuando vino el Señor Jesús, luz les resplandeció. Y eso es algo que también tenemos en común con ellos. Dios tiene misericordia de aquellos que están por su pecado sumidos en tinieblas. Dios tiene misericordia. En la Biblia, la idea de la luz tiene que ver con la verdad de Dios revelada. Cuando se habla de luz, tiene que ver con que Dios se está dando a conocer. Dios se está mostrando. ¿Y sabes qué? Cuando Dios se muestra y cuando tú ves a Dios y cuando tú conoces a Dios, eso sana en lo más profundo de ti. Eso trae vida en lo más profundo. Y eso es lo que te queremos decir. Dios está trayendo luz sobre aquellos que están en tinieblas. Pero ¿sabes qué? El Nuevo Testamento es tremendamente específico. La luz no se refiere a Dios de una manera abstracta. Se refiere a una persona que es el Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios se está revelando a este pueblo que estaba allí, pero al día de hoy a ti también. Dios se está revelando, Dios se está mostrando en Cristo Jesús. Cristo el Señor da a conocer a Dios. Y lo que te tenemos que decir es que hay misericordia de Dios para ti. Hay amor de Dios para ti. Que tal vez todavía estás en tinieblas. Que tal vez todavía estás viviendo en esa zona, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Hay luz para ti, en Cristo el Señor. Si el pecado es el problema, si la actitud de pecado de tu corazón es el problema, ¿sabes lo que pasó? El bendito Hijo de Dios, Cristo el Señor, llegó a una cruz. Vino a este mundo y llegó a una cruz
Y reitero, si el pecado es el problema, Él miró el pecado de frente, lo tomó y lo cargó Él en su cuerpo, clavado allí en ese madero. Eso hizo el Señor Jesús por ti. Él dio su vida por ti. Por estas personas que estaban en tinieblas y por las personas de hoy y de en cualquier lugar del mundo que viven sin Dios. Él dio su vida para limpiarte de tus pecados, porque Él los pagó allí en la cruz y para traerte luz. Para traerte luz. Eso es lo segundo que quiero contarte. Y fíjense en la profunda ironía. No sé si saben, yo creo que tal vez muchos de ustedes hayan sabido directamente por las Escrituras o viendo tal vez incluso alguna película, que cuando el Señor Jesucristo está allí en esa cruz, donde Él llevó tus pecados, hay horas de tinieblas allí. Hay horas de profunda oscuridad. El autor de la vida y la luz del mundo, Cristo el Señor, está sufriendo la tiniebla, la oscuridad más profunda que pueda haber, para que a ti te pueda resplandecer luz. En la cruz, dando su vida, para que tú y yo podamos gozar de su luz. Él soportó las tinieblas más horrendas y escalofriantes que existen. Tanto estas personas como todos nosotros también nos parecemos en que hemos recibido luz, la luz del Señor Jesús, su muerte en la cruz por ti. Pero ¿sabes qué? También hay una exigencia. Y en este pasaje se nos habla del versículo 17, que es el que describe las primeras cosas que nuestro Señor Jesucristo va a decir. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir. Y lo que está allí también es válido tanto para estas personas como para nosotros, como para ti en esta tarde. La luz viene. La luz se te ofrece. Cristo el Señor dio su vida por ti para librarte, para perdonarte, para resolver el problema de tu pecado delante de Dios, llevándolo Él en la cruz y dando su vida allí por ti. Pero Él también te demanda algo. Este pasaje es para ti. Y sabes que muchísimas veces hay muchísimos casos en los que la respuesta de un ser humano ante la gracia de Dios puede ser negativa. Pueden haber, y ciertamente lo hay, personas que hayan escuchado en múltiples ocasiones acerca de la gracia de Dios, acerca de la cruz de Cristo, donde tus pecados fueron cargados por Él para ofrecerte perdón, y que aún así sigan diciendo que no. Sigan no tomando una definición al respecto. Este versículo 17, si ese es tu caso, querido amigo, amiga, este versículo 17 es para ti. Esta es la exigencia de la luz, tan válida como lo fue entonces, tan válida para ti hoy. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes por qué se acercó el reino de los cielos? Porque aquel que es la luz, el Señor Jesucristo, también es el Rey de los cielos. Y Él te dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el que murió para salvarte a ti. Él se te acercó. Se te acercó tanto que fue capaz de tomar tu pecado
y morir por Él, morir por ti, pagar por ti. La paga del pecado es muerte. Él pagó por ti. Y Él ahora te demanda que te arrepientas y que creas en el Evangelio, que creas en Él. Esa es la exigencia de la luz. Todos nosotros tenemos bastante en común con estas personas que estaban aquí. Tinieblas. Demasiado preocupados de sí mismos. Demasiado libres de todo. Demasiado indiferentes ante Dios. Pero a esos fue que resplandeció gran luz. Luz les resplandeció. Y esa luz es el Señor Jesucristo. Él es el que murió por ti. Él es el que resucitó. Y Él es el Señor de todas las cosas. Y Él te demanda, Él te exige que creas en Él. Que te arrepientas de tus pecados y que le reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Y lo que te ofrece a cambio es infinitamente más grande y más precioso que cualquier cosa que este mundo pudiese quitar. La luz, conocer a Dios, esa es la vida eterna, conocerle a Él. Dios te está mostrando misericordia. Eso te queremos decir todos los que estamos aquí. Dios te está mostrando amor. Dios te está dando luz. Cristo el Señor murió en la cruz por ti, por tus pecados, por tu indiferencia, por tu apertura de mente, por así decirlo, irónicamente, para que tú puedas gozar de Él mismo y conocerle. Amigo, amiga, eso es lo que queremos dejarte en esta tarde. Acuérdate de este pasaje. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Podemos ser nosotros, acuérdense de eso. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo o las personas asentadas en tinieblas vieron gran luz en Cristo, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese es Cristo el Señor. Y yo te urjo a que respondas a este llamado, a esta exigencia que el Rey hace. Cree en Él. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar ahora para terminar esta primera parte. Vamos a dar gracias también por los alimentos que nos vamos a servir. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta instancia en la que podemos escuchar de tu palabra. Te damos gracias por permitirnos también estar reunidos juntos delante de ti. Te queremos rogar en especial por aquellos que aún estén en tinieblas, por aquellos que aún no hayan reconocido a Cristo el Señor como su Señor y como su Salvador personal. Salva, nuestro Padre, te rogamos. Ilumina, salva, que tu nombre sea glorificado. Que pecadores puedan pasar de muerte a vida como alguna vez tú lo hiciste también en nosotros. Te rogamos, nuestro Padre, que tú salves. Te damos gracias ahora también por estos alimentos que tú nos das. Te agradecemos y bendecimos porque reconocemos que es tu mano que lo da. En el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Amén.